Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chelitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chelitos para completar el mes para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Genuina institución para usted poner su caridad en las manos de gente valiosa, de gente intérrima, de cristianísima formación, para brindarle apoyo al prójimo más carenciado. Enfermedades como el cáncer, una enfermedad catastrófica, necesita de mucho apoyo, de muchos recursos económicos, principalmente para atender tantas complicaciones que conllevan el uso de muchísimos medicamentos, una alimentación especial, imágenes, tratamientos muy costosos. Bueno, un viacrucis para cualquier familia, no hay duda. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otro buen espacio también para usted poner su caridad en las manos de los salesianos de la Iglesia Católica. Gente, las manos de Dios para formar jóvenes que están en alto riesgo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Muy bien, vamos a dar inicio al programa con unas noticias que son noticias positivas. Esas son noticias que en medio de un proceso electoral y en medio de tantos problemas globales como hay, que no es cosa de niños, como se dice, guerras, problemas de geopolítica, grupos de países buscando la forma de crear un nuevo orden mundial y tratar de incluso de destruir una moneda mundial como es el dólar.
y que se fortalece mucho el dólar y que debilita a otras monedas y que hay un rejuego y que los Estados Unidos es un imperio y por aquí y por allí. Bueno, en medio de tantos avatares que le den noticias positivas a uno se siente bien. Y más en países pequeños como estos, tan dependientes de lo que pase o lo que hagan los grandes. Entonces, todavía más. Y es que el Banco Central, o mejor dicho, el licenciado Héctor Valdés Albizu, en una reunión que tuvo con el embajador de la India aquí, funcionario de su embajada, hizo un recuento, aprovechó para hacer un recuento sobre la situación económica nuestra. Y dice Valdés que espera que la inversión extranjera directa sobrepase los 4.500 millones de dólares este año. Y eso es una suma respetable. Dice que la República Dominicana cuenta con las condiciones idóneas para la inversión extranjera, la cual se espera que sobrepase los 4.500 millones de dólares este año. Expresó que la economía dominicana se expandiría en torno a su potencial de 5% para el presente año, con una inflación dentro del rango meta de 4.0, más o menos un 1% conforme a los modelos de pronósticos de la institución. Entonces, esa inversión de 4.500 millones de dólares son números respetables. Y eso significa dos cosas. El país es un atractivo para los inversionistas extranjeros. Y segundo, dentro de ese atractivo tiene un sistema judicial que le agrada al inversionista o le da confianza al inversionista que invierte su dinero aquí y sabe que no corre riesgo de ese tipo. La estabilidad política también es muy importante porque aquí el lunes, después que terminen las elecciones, a menos que surja algo muy grave, que es muy difícil, porque yo creo que ya hace tiempo, suficiente tiempo, que no pueden suceder cosas graves en la sociedad dominicana política, de crisis, por ejemplo, como aquella del 90 incluso, pero la del 94 básicamente, o más para atrás, aquellos. También en el 2004 hubo un pequeño conato, diríamos, de revelarse una crisis. Hubo que intervenir la Junta Central Electoral por parte de la Iglesia, el Agripino Núñez Collado, que en paz descanse, el propio Cardenal López Rodríguez y unos embajadores y esa cosa, bueno, que dio pie a que se sintiera cierta tensión en el ambiente nacional. Pero eso se superó y los demás procesos electorales han sido tranquilos y no hay ningún inconveniente que surja que pueda poner en peligro la estabilidad política y económica del país, o social, política y económica del país. Por tanto, ese anuncio me parece positivo, que si la inversión extranjera puede asentarse en la República Dominicana a esos niveles, pues es mucho dinero, no es poco dinero, y año tras año vienen esas inversiones extranjeras, se establecen en el país y eso ayuda mucho, porque no solamente genera empleo, traen nuevas tecnologías, muchas de esas empresas traen tecnología, crean el empleo, generan divisas, riqueza, qué sé yo, pagan impuestos. Entonces, eso está muy bien. Y uno debe sentirse contento con eso, porque el país, los países donde la gente va a invertir, tienen que gozar de esa estabilidad, porque nadie quiere arriesgar sus dineros en una sociedad
que esté revuelta y que siempre haya un problema y un lío en las calles y que la gente se revela para cualquier, como dicen, por cualquier pequeños problemas de índole económico generalmente, crisis como eso de Haití, imagínense quién quiere ir por ahí. Hasta en Cuba la gente no quiere invertir porque es un sistema también que tiene muchas deformaciones y la gente no. Entonces, República Dominicana es un atractivo y eso hay que saludarlo. Me alegra eso como dominicano. Bueno, hay un dato que, así como ese es un dato favorable, agradable esa noticia de la gobernación del banco, también veo que las exportaciones del agro caen 5.8% en el primer trimestre de este año. Por eso es que nosotros siempre hemos puesto en duda todas esas cifras y todos estos eventos que señalan las autoridades, que está todo muy bien. Y bueno, aquí no habíamos tenido una administración del agro, de la agropecuaria nacional, como la ha dado este gobierno. Porque que este gobierno se ha echado una serie de autoelogios que nosotros tenemos que ponerlo en duda, porque sabíamos que esta cosa no es como se está diciendo, que hay deficiencia. Aquí señalamos nosotros por qué hubo un descenso, por ejemplo, en las exportaciones de banano. ¿Por qué? Lo dijimos con mucha antelación. Porque con la crisis del plátano a 40 pesos y a 35 y 40 pesos una unidad, muchos productores de banano comenzaron a desplazar el banano de exportación, lo comenzaron a desplazar hacia el mercado local. Le quita presión al plátano, pero le ocasionó un problema a los exportadores de banano. Y aquí yo leí, con tiempo, leí un comunicado de una de las asociaciones más importantes bananeras de la línea noroeste, donde exponían la situación crítica, que las exportaciones habían caído a la mitad, 250 furgones de banano se estaban exportando, y que eso era una caída de más de un 50% aproximadamente de los furgones de banano que salían semanal o mensual, creo que era semanal. Todo eso lo advertimos nosotros aquí, que iba a tumbar, que se iban a caer las exportaciones de banano. Y esa queja, válida, ahí están las demostraciones. Eso fue parte del problema de que se registraran esa caída. Aquí dice, vamos a ver lo que dice aquí. El comportamiento de la baja de los rubros mencionados. Observando desde el año pasado, luego de factores climáticos que han afectado la producción. Eso es verdad también. En el caso, por ejemplo, del cacao, todo el mundo sabe que el ciclón Fiona afectó la zona este y la zona nordeste del cacao, y esa es la zona principal productora de ese importantísimo cultivo. Entonces, eso ocasionó una caída en las exportaciones también de cacao. Más, dijimos nosotros aquí, cómo el dinero que había supuestamente, el gobierno declaró que habían 5.000 millones de pesos para rehabilitar los cacautales y para rehabilitar cultivos dañados por el efecto Fiona. Sin embargo, nosotros denunciamos aquí cómo el dinero que había disponible para eso se lo cogieron, como dice, se lo robaron en el Ministerio de Agricultura. Y aquí se dijo claro que hubo personas que cobraron cheques por rehabilitación de sus plantaciones sin haber tenido plantaciones. Y yo recuerdo una vez que los directivos de la Asociación de Productores de Arroz
de FENARROZ fueron a un almuerzo, o un desayuno, un almuerzo, no me acuerdo, en los medios Corripio, y denunciaron que había personas que ni en las uñas tenían tierra, óigase bien, y habían cobrado cheques hasta de 365,000 pesos por daños del ciclón Fiona a sus propiedades. Pero como siempre se ha dicho que la mentira tiene pata corta, las autoridades comenzaron a decir que habían repartido el dinero y después salieron los agricultores del este diciendo que a ellos no les llegó 5 pesos por los daños ocasionados por el ciclón Fiona. A los cacautales y a los demás cultivos no llegaron las ayudas, se anuncian con bombo y platillo y el presidente piensa que las cosas están muy bien, pero las cosas andan mal. Ahora el plátano está, como se dice, a precio muy bajo a nivel de finca, porque la gente aquí, desde que ve que el plátano sube, comienzan a sembrar plátano. La gente comenzó a sembrar plátano porque este gobierno tiene 3 años o casi 4 años con el plátano caro. Entonces la gente se estimuló a sembrar, ahora el plátano está baratísimo. A nivel de finca debe estar pagando a 3 pesos la unidad, imagínense ustedes. Ahora anda la gente preocupada, porque así es este país, porque no hay planificación y se trabaja a tonta y a loca, como hemos dicho aquí. Pues bien, dice aquí, en el mes de marzo de este año, el valor de las exportaciones agropecuarias fue de 71.9 millones de dólares, para una caída de 10.8% respecto al mismo mes del 2023, cuando la venta de los rubros agropecuarios hacia otros países fuera de 80.6 millones de dólares. Las exportaciones agropecuarias se ubicaron en 194 millones de dólares en el primer trimestre del 2023, apunta la MEPID, es decir, el Ministerio de Economía. Países Bajos representa el principal consumidor de banano dominicano. A febrero del 2024 el país ya había captado 12 millones de dólares de ese rubro por compra por la nación europea. Sin embargo, las exportaciones hacia ese país cerraron en 90.5 millones de dólares en el 2023, un 20% menos que los 113.3 millones de dólares en el 2022, el año en que más se le vendió en el último lustro. Las exportaciones de cacao en grano hacia los Países Bajos, su tercer mercado más influyente, estuvieron valoradas en 35 millones de dólares, un 13.9 menos que los 41.2 millones del 2022. Ahí están las referencias claras de por qué la producción nacional está más baja. Pero así va a pasar con muchísimos cultivos que han estado en condiciones precarias. ¿Por qué? Por eso mismo, porque no se planifica y se siembra lo loco. La cebolla vendrá lo mismo, una superproducción, afecta los precios, los productores se afectan también porque entonces pierden dinero, obligan a que las autoridades le compren y después las autoridades no pagan. Ahí están los cebolleros que pedían los 200 millones pero tampoco lo pagan. Entonces todo es una distorsión y en eso no se puede decir que hemos tenido un éxito como se ve aquí y el gobierno lo anuncia como si fuera que nadie nunca ha hecho nada por el sector agropecuario como lo que ha hecho este gobierno. Y entonces, ¿quién fue que hizo toda esta infraestructura agraria que hay en este país? ¿Y quién hizo los caminos? ¿Y quién hizo las carreteras? ¿Y quién arregló las parcelas o mejoró las parcelas? O qué sé yo, y las tecnologías que vinieron aquí y todos los apoyos que se han dado antes. No, eso se borra, porque apareció un nuevo Adán. Y así pasa con muchísimos de esos rubros. Hoy recibí una buena noticia también y es que el aguacate, también vamos a hablar de esa fruta, pero después de una breve pausa que vamos a hacer, como siempre.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid, y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes, para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, el aguacate es un cultivo que ya comienza a sentirse la importancia que tiene para fines de las exportaciones. Pero esto lo maneja el sector privado. El sector público tiene que ver muy poco. El clúster de aguacate, ya eso funciona mejor y aquí hay empresas, como yo he mostrado aquí muchas veces, la empresa de Macapi, Manuel Castillo Pimentel, mi amigo Manuel Cid, que es una empresa de las empresas más importantes de América Latina y del mundo, de las empresas productoras de aguacate en grandes cantidades, porque es una empresa que exporta más de 500 furgones de aguacate de sus plantaciones locales. Como aquí hay muchísima gente, muchísimos teóricos que viven hablando, muchísima gente que incluso se hacen llamar ecologistas y celosos guardianes del medio ambiente, y que el agua y que ese cultivo de aguacate es un peligro porque eso consume muchísima agua y todo, y que República Dominicana tiene sus tensiones hídricas y que eso es un cultivo que no conviene y que en la sierra de Bauruco eso es un problema. No hay duda que las cosas no se pueden hacer a lo loco, pero cuando las cosas se hacen pensadas, no es verdad que usted puede venir a cuestionarla en forma tan alegre, muchas veces y por ignorancia. Yo tengo unas informaciones aquí sobre el agua y los aguacates. La Organización Mundial del Aguacate, productores que están organizados en el mundo. Entonces, para el crecimiento de los aguacates, cuando ese cultivo está apoyado por el agua de la lluvia, por la pluviometría, que ayuda con muchísima efectividad la producción de aguacate. Entonces, yo vi estos datos, por ejemplo, menos de 10 litros, óigase bien, por kilogramo de aguacate producido,
se necesitan menos de 10 litros. En Kenia, Colombia, México, Brasil y República Dominicana. Óigase bien, menos de 10 litros se necesitan para producir 1 kilo de aguacate, 1 kilogramo de aguacate. Óigase bien. Entonces, eso se refiere a los países que le suplen a Gran Bretaña y a la Unión Europea. Ellos han hecho sus cálculos porque saben que esos cultivos consumen mucho, porque son frutos y son muchos los frutos que produce una mata de aguacate, consumen agua, no hay duda. En Sudáfrica, porque los climas son distintos y los suelos, en Sudáfrica se necesita entre 85 y 250 litros de agua para usted obtener 1 kilogramo de aguacate. Y en España, Chile, Israel y Marruecos se necesitan 1.250 litros. Óigase bien, hasta 1.250 litros para usted obtener 1 kilogramo de aguacate. En Perú, de 400 a 530, en Perú. Sin embargo, menos de 10 litros en Kenia, Colombia, México, Brasil and Dominican Republic, pero es por la pluviometría. Entonces, esas plantaciones a las que yo siempre me he referido, las de Manuel, están en áreas de pluviometría más o menos buenas. Entonces, eso es un cultivo que nosotros podemos expandirlo porque no es un enemigo del agua. Y esos son datos muy confiables, porque son datos que vienen de la Asociación Mundial de Productores de Aguacate, que han hecho estudios serios, porque saben que es un cultivo que tiene muchos enemigos ecologistas por ese alto consumo, pero tienes un alto consumo en Israel, en Sudáfrica, en Perú, todavía más en Perú, claro, alto, muy alto para nosotros, pero muy, muy bajo si se refiere a esos números de Marruecos y Israel y de Marruecos, Israel, España y Chile. Chile, incluyendo a Chile, 1.250 litros. España, esa zona sur de España, eso es Almería y esa zona ahí, eso es caliente de verdad. Israel y Marruecos, ya usted sabe lo caliente que es eso también, porque ahí hay mucha evaporación también. Me imagino que eso debe ser parte de tal vez en el estudio lo habrán tomado, el efecto de transpiración, no transpiración, sino porque, bueno, la planta también transpira, pero la evaporación del suelo, esos soles son tan fuertes que eso no es fácil. Esa zona, por ejemplo, de Israel y Marruecos, España, esa zona sur de España. En Perú entre 400 y 530 litros. Pero fíjense que países con alta pluviometría, con zona húmeda, diríamos tropical, bien húmeda, Kenia, Colombia, México, Brasil y República Dominicana, menos de 10 litros por kilogramos de aguacate. Y eso me ha gustado porque nos da una idea clara de que no es un peligro sembrar aguacate. Y además tenemos un excelente mercado ahí enfrente que se llama Estados Unidos. Y además Europa, porque esos aguacates llegan rápido a Europa también. Y nosotros tenemos una gran ventaja, pienso yo. También esos aviones que vienen de charter, de turistas, van con las barrigas vacías porque los turistas no tienen maleta. Esa gente viene con 2 o 3 bulticos y cosas de eso, vienen ellos. Es decir, que esos aviones van vacíos, pueden transportar de todo para Europa y Estados Unidos. Eso está muy bien, esa noticia, me gustó ese dato. Bueno, también económicamente hay que hablar, porque hay un problema con China y Estados Unidos que se está complicando. Y eso nos afecta a todos, porque China es un país
que Estados Unidos lo tiene en la mirada, en su mirilla, porque es un país que vive robándole la tecnología a los Estados Unidos y a Occidente. Entonces, Estados Unidos, desde los tiempos de Trump, le puso unos aranceles, comenzó a subir los aranceles a los productos chinos. Biden sigue por la misma ruta, sabiendo que China, además, esta alianza que tiene con Rusia, que hoy vi unas declaraciones de Xi Jinping verdaderamente ridículas, que ellos son los defensores de la justicia en el mundo, que hay que defender la justicia del mundo. Ustedes están oyendo esto. Dos dictadores que se unen para sojuzgar a sus pueblos. Uno va a tener 30 años y el otro, Xi Jinping, es eterno, hasta que se muera. Es decir, es un dirigente vitalicio, que lo han declarado la vitalicidad de él como jefe de China. Y el de Rusia va para 30 años. Expliquen ustedes, estos son los defensores de la justicia, pero se han unido. Entonces, porque Estados Unidos y Occidente tienen unas alianzas, han hecho unas alianzas en Asia que le están afectando. Pero ustedes tienen sus alianzas también. Bueno, pero Biden ha elevado los aranceles de 25 a 100%, aranceles principalmente en vehículos eléctricos. Y China, eso se la ponen, como dicen, en China de nuevo. Estados Unidos, porque les restringe el mercado. La gente no va a comprar productos chinos con esos aranceles tan caros. Entonces no hay duda que es una medida proteccionista de los Estados Unidos. Ya la había tomado Trump. Imagínense si Trump gana de nuevo. Seguirá esa situación peor que con Biden. Porque Biden lo que ha hecho es continuar la política del señor Trump. Entonces se auguran ahí problemas con esos mercados, porque eso va a afectar, no hay duda de eso, las exportaciones de China. Entonces China, no sé qué agresividad mandará por estos mercados nuestros, pero Estados Unidos es un mercado muy poderoso, pero tal vez se derraman por aquí porque China no quiere, tiene un mercado cautivo en su propio pueblo. ¿Por qué que los chinos no compran todo lo que producen los chinos? ¿O es que tiene miedo Xi Jinping y la China continental tienen miedo de venderle a los propios chinos? Porque se consumiría todo, entonces la demanda de materia prima sería enorme. Porque ¿cómo se puede complacer una población de más de 1.300 millones de habitantes? Que por mucho pobre que haya, por lo menos de esos 1.300 tienen que haber 700 millones o 600 millones de chinos que están en condiciones de comprar todo lo que se produzca en China. Desde vehículos y toda la tecnología y de todo eso. Pero no sabemos por qué China no quiere desarrollar su mercado. Son las cosas que uno no lo entiende. Bueno, los economistas lo entienden y los políticos de alto nivel saben que todo ahí hay un rejuego, que no quieren las monedas muchas veces despreciadas, a redes la ponen ellos para tratar de no, para ser más competitivo y bueno, hay muchísimos trucos que usan esos países. Nosotros sí debemos tener cuidado con este problema de la deuda, porque ya eso se ha dicho. Yo leyendo sobre Yugoslavia, ahora que vimos el caso de Eslovenia, que es un país que fue, de Eslovaquia, que era junto con la República Checa, pero Yugoslavia en tiempo de Tito, eso recogió todas esas, Eslovenia, Croacia, Montenegro, Macedonia, Serbia, Bosnia, Herzegovina. Bueno, eso era todo Yugoslavia. Yugoslavia con Tito pudo, el mariscal Tito pudo mantener una política independiente de Rusia, de Stalin, pero siendo socialista, con un socialismo independiente. Pero Yugoslavia, buscando su estabilidad, se endeudó. Y esa deuda comenzó a darle problemas después de la muerte de Tito, que era el hombre que manejaba aquello. Comenzaron esos nacionalismos a despertarse. Y Yugoslavia no pudo ni pagar su deuda y comenzó esa crisis económica seguida de esa crisis de nacionalismo y terminó Yugoslavia en lo que todo el mundo conoce de los Balcanes. Esa guerra de los Balcanes, toda esa disgregación. República Dominicana, que Dios nos tome confesado.
Porque el día que nosotros tengamos una brisita negativa, ¿con qué que vamos a pagar esta deuda? Y estos gobiernos, principalmente este, que es un gobierno endeudador y que no hay horizonte, que no sea seguir endeudándonos. Ayer mencionábamos nosotros, antes de ayer, como 2.700 millones de dólares ya para el Banco Mundial, buscando el gobierno dominicano. Todavía no se ha reelegido. Imagínense una reelección de este gobierno. Va a seguir la deuda, porque ¿quién va a apoyar esa reforma? Una oposición que resulte aplastada como cucaracha, que es la intención que el gobierno ha dado desde que se inició. Bueno, yo no quiero ser alarmista social ni catastrofista, pero el horizonte no es despejado, totalmente despejado. Es difícil, se oscurece porque es problemático para un país como este, porque vemos la parte positiva de la inversión extranjera, pero esa inversión puede huir en un momento dado, o vienen problemas más serios. También las remesas se nos pueden caer y la producción, las exportaciones, fíjense cómo caen. Es decir, podemos entrar en una situación peligrosa de no poder sostener esos pagos, esos gastos que nosotros tenemos. Y eso crea problemas políticos muy graves. Por eso acabo de citar el caso de Yugoslavia. Y así hay muchísimos países que se ven en default, que no pueden pagar. Y eso es grave, pero muy grave. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid, y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes, para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, parece que es pecado criticar a la Junta Central Electoral, porque el que critica a la Junta Central Electoral, si critica ese jurado o critica ese tribunal, es hacerle daño al proceso.
o se interpreta así como que es un pataleo a destiempo de la oposición, por un lado, otros que es necear y hacer la vida imposible al proceso, a ver si el proceso se deforma y se daña. Pero aquí se sabe que todas esas demandas, ese pliego de demandas que puso la oposición eran válidas, porque aquí vimos lo que pasó en el 18 de febrero. Que el 18 de febrero hubo de todo y la Junta aceptó que hubo de todo. De todo lo que se había criticado lo tuvo que aceptar y eso motivó a que se rindieran informes, los observadores que vinieron, que son informes que no se hace nada con ellos. Dicen los mismos informes de la OEA, nosotros hicimos un informe y no se hizo nada. Bien, tampoco se hizo nada. Participación Ciudadana dijo lo mismo y tampoco se hizo nada. Entonces la Junta Central Electoral dijo que eso era ilegal, las casetas aquellas y las promociones y esas cosas en los colegios. Pero se quedó ahí y no dijo nada. Que sí que eso era ilegal. Bueno, pero entonces decíamos nosotros, si eso era ilegal, ¿por qué el que permitió la ilegalidad se le premia entonces con la continuidad en el cargo, que fue el caso del general que cuida a la policía electoral? No se explica que entonces usted mantenga en una posición a una persona que actuó en forma irresponsable o de forma recusable, porque pudo haber sido que él se prestara a esas cosas. Porque hay que ver lo siguiente, señores, en estos procesos vienen estos observadores internacionales, lo invitan los partidos y la Junta, son turistas, digo yo, porque vienen el mismo día de la elección. ¿Y qué hacen un día o dos antes de las elecciones? Que dice el señor Frey que saluda la serenidad del pueblo dominicano. Aquí nunca ha habido problemas para votar, a menos que fueran aquellos tiempos ya felizmente superados hace muchos años, en que podía venir un malandrín o un, qué sé yo, algún desaforado, un desubicado, o casi un enfermo político militar, qué sé yo, del cuartel, que fuera a robarse una urna porque se la mandaron. Esas cosas hace tiempo que eso desapareció. Por eso siempre he dicho que toda esa idea estereotipada de que todo era fraude aquí, eso desapareció porque todo era nada más porque Balaguer competía. Entonces tuvimos que ganarle al PRD desde la oposición, ganar Balaguer las elecciones para ver si lo liberaban de todos aquellos fraudes, porque todo daba fraude. Y aún así, todo el mundo sabe lo que pasó aquí en el 94. Se acusó a Balaguer de un fraude colosal, pero casi se hizo una revolución, o se anunció una revolución que iba a barrer con el país. ¿Por qué? Porque Balaguer hizo un fraude colosal, pero resulta que 11 días antes de las elecciones Balaguer tenía un punto más que Peña Gómez, que era un líder de verdad, José Francisco Peña Gómez. Entonces Balaguer no se podía inventar o reinventarse el día de las elecciones con hacer un fraude colosal, porque lo único que hubiera posible, que hubiera hecho posible eso era si él estaba con 20 puntos y Peña con 40 o 38. Entonces Balaguer resultara con un punto más, la gente podía sospechar que hubo un avance demasiado alto. Sin embargo, Balaguer ganó con la misma proporción que lo daba la encuesta de Galo Rumbo. Galo en su apogeo en este país, en manos serias. 11 y 12 días antes de las elecciones daban a Balaguer ganador por un punto y un empate técnico en aquellos dos colosos. Y el PLD participando, anunciándole un 13% la misma encuesta, y eso sacó en las elecciones nacionales. Entonces, aquí se le ponía la etiqueta de fraude a todo lo que fuera de Balaguer. Pero Balaguer no es semilla, no fue semilla, murió y su partido se fue a pique. Muy bien, y entonces ahí, ahora ya no se puede hablar de esos fraudes y todo eso, pero se siguen haciendo, se siguen cometiendo imprudencias e indecencias políticas peores. Por eso nosotros hemos estado aquí abogando, o por lo menos yo decía, de esta humildísima tribuna,
que habían condiciones para mandarle el retiro de la oposición por la indecencia política en el manejo de tantos recursos y tal. Hoy, precisamente, decía el periódico Diario Libre, ¿cuánto costó, habrá costado la campaña? Y yo le voy a responder a Diario Libre. La campaña ha costado 4 billones de pesos, que es el presupuesto que ha utilizado el gobierno. Y 30.000 millones de dólares, eso ha costado la campaña, porque ahí están los dineros que le han dado a los partidos políticos. Pero toda esa masa dineraria ha sido gastada por el gobierno con una visión clara de reelección desde que el presidente llegó al poder. Porque el mismo partido, de su partido, lo primero que dijo fue, vamos a quitar, a modificar los estatutos para que el presidente no tenga inconvenientes. Y se hizo con muchísimo tiempo. Es decir, esta campaña ha costado 4 billones de pesos y 30.000 millones de dólares prestados. Porque toda esa masa se ha usado para eso, repito, para que el presidente lograse su reelección. Entonces, todo lo que hemos visto supera en indecencia política, decíamos nosotros, a todo lo que pasó en el 74, cuando se retiraron del Acuerdo de Santiago. Porque aquello fue la represión política, pero aquí no es la represión política. Aquí es toda esa masa de dinero que los observadores no ven eso, ven la serenidad del pueblo. Claro, pero ustedes no están viendo lo que ha pasado aquí en 4 años. Y más, de febrero para acá. Ustedes no han visto lo que está pasando de diciembre del año pasado para acá. Ustedes no han visto nada. Por eso yo decía a esos observadores que vengan 2 o 3 meses antes para que vean cómo se cuecen las habichuelas. Esto, veo que la oposición ha dicho que no está conforme con los cambios que hizo la Junta, que dijo que cambió 1.200 presidentes y secretarios de mesa. La oposición dice que quedaron por debajo, pero que fue tarde, que esa decisión se tomó tarde, porque es verdad, ya ahora mismo, ¿qué ha pasado? Dice la oposición, cambiaron PRMistas por PRMistas. ¿Cómo se audita aquello? Es difícil, porque el tiempo, no hay tiempo para ello. Entonces la Junta actuó a ready, es decir, respondió tarde para que no diera tiempo a hacer nada. Eso es muy grave, pienso yo. Otra, ese asunto de la policía electoral, voy a decir lo siguiente. Los militares que van a cuidar el proceso electoral saben que se puede quedar el presidente gobernando. El presidente Abinader, que puede ganar, gana en primera vuelta y ganó, o en segunda vuelta y ganó también. Ahora, un militar de eso no se va a echar una canana, digo yo, con un dirigente del PLD, del PRM, sabiendo yo cómo actúa ese partido que viene desde aquella base fundacional que era el PRD, que todo el mundo sabe que ese camino siempre ha tenido una vocación de permanencia en esas fuerzas políticas que intervienen ahí. Y esos militares, si hay anomalías, no la van a corregir, porque ese jefe militar ya está comprometido con esas cosas. El militar es muy sabio, los guardias, los rasos y las clases. Si ellos saben que tienen que reprimir a un dirigente del PRM que está haciendo algo mal hecho, se hacen de la vista pesada o esconden la mirada. ¿Por qué? Porque ellos saben la consecuencia que tiene eso con un régimen que va a seguir en el mando y sabe lo que viene para ellos, o el traslado, o la cancelación, o no le dan el ascenso, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo sabe uno, o le cancelan al familiar que está trabajando, porque uno sabe todos esos mecanismos que se utilizan de presión. Por eso es que esa policía electoral necesita de una imparcialidad extraordinaria, porque díganme ustedes, si hay que desbaratar una caseta, van a ir los militares a desbaratar esa caseta del PRM sabiendo que si se quedan con el poder y ellos ven la fuerza
de verdad que tiene el Partido Revolucionario Moderno, que se puede ir en primera vuelta o puede ganar en segunda vuelta según le dicen las encuestas. Ese militar, repito, no se mete en rojo con los dirigentes del PRM. Porque es que eso lo vivíamos nosotros cuando era el reformista. Hoy los militares iban a tirar en contra de un reformista con Balaguer o algo de eso, atacaban al PRD, porque es que uno sabe cómo que son los militares en este país. Que son, eso es una veleta, que donde se mueve el viento, por ahí andan los militares. Entonces yo dudo que esa policía electoral pueda ser lo suficientemente independiente, a menos que haya un jefe responsable que baje línea y diga, señores, miren, nosotros en este momento, el jefe de nosotros es el presidente de la Junta Central Electoral. Óigame, eso es difícil para usted encontrar un jefe militar que se atreva a decirle eso a la oficialidad que está por debajo de él. Porque inmediatamente ve el chisme a donde el comandante en jefe, uno sabe cómo que se manejan esas cosas aquí. Entonces ese militar está comprometido ahí. Y lo vamos a ver eso. Tal vez, como van a estar esos observadores, no se vean actos de fuerza. Pero uno sabe que esas cosas van a pasar y no tienen consecuencias de nada porque la Junta Central Electoral no ha tomado ningún carácter en serio con esas cosas. Hoy me gustó oír fiscales como Rosalba Ramos, que es seria, Rosalba, la fiscal del distrito, o Eduardo López, que yo conozco a Eduardo también, de Santo Domingo Oeste. Los fiscales están dispuestos a recibir las quejas de los delitos electorales. Y eso está muy bien, porque hay gente que es más confiable que los guardias. Porque los fiscales no lo puede sustituir el Poder Ejecutivo por la independencia de los fiscales. Es decir, como los fiscales son independientes ahora, ese tipo de fiscales, todos esos fiscales no lo puede sustituir el Poder Ejecutivo como era antes. Y ellos dicen que están dispuestos a recibir las quejas, las querellas por los delitos electorales. Y eso es una garantía. Vi esos dos casos y me gustó. El mismo fiscal electoral, creo que hizo una reunión también, con más ayudantes y fiscales, y ellos dicen que van a estar 24 horas disponibles para que los partidos o los políticos que se vean afectados por decisiones de este tipo, de trampas y cosas de esto que se usan, o delitos, que lo puedan poner en denuncia ante ellos. Y eso es garantía. Yo pienso que es una garantía. Pero ese asunto de lo que... La serenidad, dice el señor Frei Ruiz Tagle, expresidente de Chile. Dice que le gustó, que ha visto esa serenidad, que está satisfecho, entregaremos nuestros informes. Y yo digo, esos informes son perfectamente inútiles. Incluso, la misma agresividad que ha mostrado el PRM. Por ejemplo, con Leonel Fernández, que yo digo, ¿será que Leonel Fernández tiene un ensalmista que le ha hecho algún trabajo para que le tengan tanto miedo? Porque ¿cuál es el miedo que tiene la oposición? Porque yo veo tantas críticas y tantos dardos que le han lanzado a Leonel Fernández. Pero ¿cuál es el temor con un hombre que tiene 33 puntos menos que la candidatura del presidente Abinader? ¿Por qué tantos dardos? ¿Por qué tantas críticas, tanto señalamiento y tanta, fuerza como para hacer tránsfuga de su partido, la renuncia? Y yo estimo que de aquí al domingo ustedes verán varias renuncias obtenidas por esas presiones o por esas tentaciones peligrosas que tiene la política, pero las usan. No sé si serán denunciables, pero ¿por qué a un hombre que tiene 33% por debajo del presidente Abinader, según las encuestas, por qué se le dice tantas cosas a Leonel, no a Abel, sino a Leonel Fernández?
¿Qué es lo que tiene Leonel Fernández? Son cosas que a veces uno las pregunta y casi ni se puede resolver, ni se puede uno responder. No sé, Leonel Fernández habló de un secreto que él tiene, pero nadie sabe cuál es ese secreto. Decía el evangelista Lucas que no hay secreto que no se pueda develar, ni nada oculto que no se pueda saber o también poner en claridad. Bien, les invito a que lean la pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo, que en esta semana el doctor Castillo tiene a pocas horas de los desenlaces del presente. Lectura obligada para todos. Bien, a votar el domingo, todo el mundo, todo el que tenga su cédula, que tenga derecho al voto, que vaya a las urnas y deposite el voto, porque el voto es una herramienta de la democracia para fortalecerla, no para debilitarla. Gracias por su atención y nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.